Hola, hola, ¿cómo están? Jueves 12, tenemos un programa, no te lo podés perder. Y sobre todo, no te olvides que el domingo es el día de papá. Y en nuestro programa de hoy, como lo habíamos anticipado en la promo, vamos a hablar de discapacidad. Y para ello Lorena Martínez ya nos está acompañando. Y no viene sola. ¿Cómo estás, Lore? Hola María Inés, ¿cómo estás? Un Bien. placer estar acá una edición más con vos. Bueno, y no venís sola, lo prometido fue deuda para vos y venís muy bien acompañada. Así es, en esta oportunidad no vengo sola, traigo una invitada muy, pero muy especial. Ella es Roxana Valdés. Roxana es mamá de estudiantes de nuestra institución, del IRIS. Así que bueno, nada más lindo que escuchar a Roxana y darle la voz en esta edición, en este certamen de hablar de discapacidad, que ella mejor que nadie va a poder explicarnos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Hola, Roxy. muchas gracias, bien, muy bien. Cuando hablabas, Lorena, decías de estudiantes de nuestra institución. Roxy, ¿tenés más de un hijo discapacitado? Sí, tengo tres niños, dos en la escuela Iris y uno que ya terminó, ya finalizó la etapa de secundaria. Ah, bien, bien. Y bueno, contanos un poquito tu experiencia. Primero como mamá, el hecho de que te enterás que vas a ser mamá de una persona con discapacidad. Y mira, al principio fue como el pensar en decir, a ver, era mi segundo hijo y varón, del cual se esperaba también un montón, y fue duro no aceptarlo, porque aceptarlo fue, o sea, el aceptar no es una palabra que digamos, esté por lo menos en mi vocabulario con respecto Un al hijo. hecho de ser mamá, es lo más lindo que puede haber, entonces no es el hecho de la aceptación, sino el decir por qué, el por qué nos pasa, ¿no? El hacerse la pregunta de por qué tener un chico con discapacidad y cómo va a ser su aprendizaje, el proceso. Pero para mí fue lo más hermoso que pude haber tenido en mi vida, haberlo podido sobrellevar y entender. Tuve mucho apoyo. ¿Tuviste mucho miedo de saber cómo iba a ser o imaginarte cómo iba a ser la vida de tu hijo? Sí, tuve mucho miedo, pero miedo como mamá, de no saber si lo iba a poder comprender, si lo iba a poder sobrellevar, de poder entender lo que necesitara, porque si bien su aprendizaje fue lento en todo sentido, el hecho de aprender a hablar, a caminar, todo eso fue como que muy extensivo, no fue como muy al tiempo como lo aprenden todos los chicos, ¿no? Él fue como mucho más extensivo, el aprender a caminar, a hablar, en todo sentido le costó un poco más. Vos decís tu segundo hijo. Sí. ¿Y después el tercero? Ya el tercero fue como algo más alivianado porque yo ya tenía una experiencia, era algo más sencillo. Si bien me preguntaba también el por qué otra vez, ¿Se pero hicieron más que nada, estudios médicos para ver? Sí, me hicieron estudios genéticos. Bien. De análisis de sangre y estudios genéticos corporales y estudiar desde la cabeza hasta los pies, o sea, hicieron un estudio completo para saber por qué le pasaba todo esto, ¿no? Y ya con el tercero ya fue como que muy, muy canchero todo. Sí, obviamente fue como más ligero todos los aprendizajes, sí, entre los tres. Fue como que el primero le costó más, el segundo un poquito menos y el tercero, bueno, ya es mucho menos.
pero en sí lo que más les cuesta a ellos es volcar lo que ellos aprenden a una hoja. Ellos tienen muy buena memoria, inclusive más que yo, porque ellos me hacen acordar un montón de cosas que por ahí a mí se me pasan, pero a la hora de volcar lo que ellos aprenden a una hoja les cuesta mucho. Inclusive la lectura y el escribir su nombre y todo eso les cuesta un montón, pero ellos quieren, le ponen ganas, no, les cuesta un montón. Bueno, lo hablamos inclusive con Lorena y con Cecilia en su momento, el tema que antes, cuando hablabas de una persona con discapacidad, decías, son personas con capacidades diferentes, y no, porque todos, el 100% de las personas tenemos capacidades diferentes. Entonces, son personas con discapacidad. Por eso es tan importante también cuando empezamos a hablar sobre esto, sobre la diversidad, ¿sí? Y esto, lo de la diversidad, nos lleva a esto, a poder contemplar estas discapacidades, como bien lo plantea acá Roxana, y donde muchas veces, si la dificultad, como lo plantea Roxana, está en poder transmitir a una hoja lo que ellos aprenden, hay otros recursos, hay otras formas donde se pueden hacer, ¿sí? Entonces, ahí es donde quienes nos formamos y quienes trabajamos en discapacidad, es donde tenemos que abrir nuestros focos, nuestros paradigmas, nuestras estructuras y decir, no es por ahí, es por otro camino, ¿sí? Tenemos el arte, como muy bien nosotros lo trabajamos en la institución, y donde, ¿qué haríamos entonces con aquellas personas que no pueden comunicarse verbalmente? También lo pueden hacer a través del cuerpo. Y bueno, lo mismo pasa en el caso de sus hijos, que ellos, por más que presenten esa dificultad, pero tienen capacidades generales para poder realizar un montón de cosas y para poder expresar y transmitirlo. Y ahí es donde tenemos que poner el foco para incentivarlos, para que, decir, uno es para la música, otro es para pintar, ¿por qué no? Porque hay muchos pintores, artistas plásticos, y bueno, hay que incentivarlos donde ustedes como institución ve que van a tal o cual rubro, digamos, de la educación, y marcar allí su futuro. Sí, así es. Y bueno, en el caso de Roxana, bueno, que nos acompaña hace mucho tiempo en nuestra institución, y bueno, que ella pueda expresar, que ella pueda contar de forma directa y presencial qué es lo que es, cómo se transita tener un hijo con discapacidad, por más que nosotros brindemos una parte de formación, que obviamente no lo podríamos hacer si no lo hacemos con la compañía de la familia, sentirnos respaldados por la familia, y bueno, desde ya Roxana lo transmite de la mejor manera. Totalmente. Roxy, ¿qué edad tienen tus hijos? Santino tiene 12 años, o sea, casi 12 años, mañana cumpliría 12 años. Y Valentín tiene 16. Bien. Diego tiene 21 ya, pero ya va a otra escuela, iba a otra escuela. El que ya egresó del IRIS, que vos dijiste ya terminó la secundaria y todo, ¿cómo? Porque es el primero, digamos, dentro del ámbito familiar, sí, que, bueno, salió ya de la secundaria. ¿Qué hace hoy? Hoy nos acompaña solamente desde casa. Hoy me ayuda y me da mucha contención en casa, porque en realidad trabajo todavía no tiene, pero sí tengo mucha ayuda de su parte, porque sí mis días son muy complicados, y él desde casa se maneja muy bien, entonces él se levanta temprano todos los días, él sabe que yo llego a un horario, él me espera con mate, me ordena la casa como puede, y a su vez ayuda a sus hermanos más chicos. Sí, también. Aparte que a él le encanta como decirle, vos tenés que hacer tal cosa, porque la mamá dijo que hiciera esto, y él los marca, y le dice lo que tienen que hacer, así que son como que la palabra de mamá es como que muy exacta y tienen que hacer lo que mamá dice, entonces él les marca a ellos
todo lo que tienen que hacer. Roxy, 21 años. Hace 21 años atrás, la sociedad es como que miraba para otro lado a la discapacidad. Hoy de a poquito está cambiando ese paradigma de inclusión, de poder incluir, de poder también formarse. En eso lo hablamos con Lorena, lengua de señas, poder que la sociedad en sí pueda captar lo que es una persona con discapacidad y ayudarla. Y ayudarse para poder integrar a la otra persona. Sí, a mí me costó un montón que lo pudieran integrar. Él empezó yendo a una escuela común, hizo primer y segundo grado en una escuela común y tuvo muchos traumas en su inicio escolar. Sufrió muchísimo en la escuela primaria. Cuando él empezó la educación especial, no tardó ni siquiera 4 meses en dar un cambio, un vuelco hermoso, increíble, me dijo, desde una etapa a la otra. Pero de todos modos la gente era como que lo miraba raro, le costaba un montón aceptarlo, incluirlo en juegos, inclusive el hecho de que los papás no les enseñan a los chicos a incluir al otro en juegos o darle las herramientas para decir, bueno, mira, si él no sabe jugar de esta manera, decirle que juguemos de otra, juguemos a otra cosa que él pueda jugar. No, la mayoría de los chicos inclusive lo apartaban y no jugaban con él. Gracias a Dios está cambiando. Sí, ha cambiado muchísimo. Y nosotros nos sentimos muy contenidos con la educación especial, con la escuela, inclusive con la escuela IRI. Yo estoy desde que Valen tiene 6 años en la escuela y Santino siguió ahí y se sienten muy contenidos y son chicos que quieren ir todos los días a la escuela, no les gusta faltar, les encanta todo lo que hacen, aman a los profesores, las maestras las adoran, así que ellos se sienten felices en la escuela. Vos como mamá, ¿cuál es tu esperanza, tu sueño de poder, sobre todo con el mayor, el que tiene 21 años, que consiga un trabajo, que pueda insertarse de lleno en la sociedad? Sí, inclusive el de él también, porque él siempre me dice, mamá, yo quiero conseguir un trabajo, yo quiero trabajar y hacer algo, yo quiero ser alguien en la vida. Él siempre nos dice eso, ¿no? Inclusive después de que terminó la escuela, estuvo yendo a un taller de autos, le encanta, le fascinan los autos, los motores, le encanta, hay muchos videos sobre eso. Y bueno, por ahí se le dificultó mucho a la persona que lo llevó para que siguiera yendo, pero fue un par de veces y le encantó. Sí se desarrolla él, su especialidad en sí es en otra cosa, en la gastronomía, le encanta hacer comida. Inclusive en casa hace muchas cosas, porque él en la escuela hacía eso, se especializó en eso, entonces me ayuda en ese sentido y le gusta la cocina, se desenvuelve en un montón de cosas, hace pan, tortitas, pizzas, hace de todo un poco en casa. Bueno, eso es importante porque me imagino que eso se lo enseñaron en el IRIS, pero también hay otras escuelas especiales que se dedican, por ejemplo, FEYES, que ya vamos a hablar en algún programa de la institución, que tienen salida laboral, les enseñan un oficio, sí, sea panadería, sea conservas, dulces, bueno, eso. Claro, su hijo más grande transitó el nivel de educación integral en la escuela Chimeno Codó. Él se egresa de la escuela Chimeno Codó, que es donde tienen la formación netamente laboral y es donde él aprende todas esas habilidades. Así que bueno, genial poder tener este espacio, María Inés, hoy. Sí, Roxy, podríamos estar horas charlando. Queda el compromiso de Lorena de seguir con este tema, que es tan importante, el protagonismo en primera persona, porque Lorena como profesional, como docente,
ella nos cuenta cómo es el trabajo de ustedes, cómo es el desarrollo, la integración de la familia, pero escucharlo en primera persona es muy, pero muy valioso. Así que queremos agradecerte por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y para mí también fue un placer. Lore, hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, Roxy, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, Mariela. Así es. Hoy en Casa con María vamos a recibir a Mari y Patricia. Les damos la bienvenida a ambas. Gracias. Bueno, Mari, contanos un poquito de la asociación que han conformado. Bueno, este proyecto, digamos, empieza hace muy poquito, el 18 de mayo. Decido, por decisión propia, presentarme ante la municipalidad para exponer lo que nos está pasando a todas en casas particulares. Están hablando de trabajadoras. Esto es una asociación civil de trabajadores de casas particulares. Estamos con la problemática sobre todo de los sueldos muy bajos, y bueno, ahí nos recibieron en la municipalidad, nos escucharon, llevamos todo lo que nosotros, lo que yo vi que estaba mal, digamos, en todo lo que es el trabajo de casas particulares, y bueno, nos escucharon muy bien. Y ahí nos dijeron que lo bueno sería convocar a todas las trabajadoras para formar una asociación y poder empezar de ahí. En la defensa de los derechos de los ustedes. derechos de nosotras las trabajadoras, porque somos trabajadoras nosotras de casas particulares. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la creación de esta asociación? ¿Acompañar a las trabajadoras? Sí, contenerlas a las trabajadoras, informarles y capacitaciones. Capacitar a las trabajadoras, cuidadoras de adultos mayores, ¿verdad? Bien. ¿Y ustedes en la capacitación la hacen a través de profesionales, personas que tienen ya conocimiento? Sí, ahora tenemos la primera capacitación el miércoles próximo que viene, primeros auxilios, RCP y traslado de pacientes postrados. Se va a dictar la capacitación a través de desarrollo de salud acompañado con la municipalidad. Los cursos son las capacitaciones gratuitas, avaladas por la Municipalidad de San Rafael y Salud. Y bueno, hemos convocado a muchísima gente y es, si te digo, impresionante la cantidad de gente que se ha hecho eco de todo esto que nosotros estamos haciendo. Cuando ustedes hablan de trabajadoras del hogar, Sí. están hablando de las personas que están encargadas, vos recién hacías referencia a cuidado de adultos mayores, de los abuelos, de gente Sí. que está postrada, pero también hablan de las trabajadoras que se encargan de el mantenimiento, la limpieza de una tareas casa. generales. Tareas generales. Tareas Claro. generales, abarcaría todo lo que es también supervisores y demás, jardineros, todo, porque la ley abarca todo esas personas. También los jardineros. Claro, lo que sería supervisor, tareas específicas, caseros, y después cuidado de personas y tareas generales. Eso también entraría dentro de ACTECPAR, que sería el nombre de la asociación. Bueno, y en base a eso se comienza a trabajar con las capacitaciones. Sí, de primera Sí. mano con las capacitaciones, lo primero que vamos A empezar. a empezar ahora. ¿Y cuál es el trabajo que van a llevar a futuro? Y esto es solamente, bueno, digamos que este es uno de los grupos más vulnerados históricamente. Históricamente esto ocurre que el trabajo del hogar está como infravalorado, ¿sí? Entonces es una manera de ahora, en este momento lo que nos dimos cuenta cuando Mari empezó su idea y ahí empezamos a acompañarla, que realmente faltaba contención. No había nadie ni nada a quien recurrir cuando vos tenías una duda
o querías saber cuánto querías cobrar o cuánto tenías que cobrar por la cantidad de horas que trabajabas, cuáles eran tus derechos. No había información ni ningún lugar al que vos pudieras ir a preguntar, específico. Si bien hay lugares que te dan, pero es una idea, no lo específico de este rubro, de este grupo de gente. También tienen dentro de los proyectos a futuro que todos los trabajadores estén en blanco, porque me imagino que esa es una de las temáticas y la problemática. Es una de las problemáticas el tema de la gente que no está en blanco. Y bueno, la asociación quiere trabajar para que el empleador tome conciencia de que nosotras las trabajadoras somos trabajadoras también que tenemos que ser reconocidas, ¿no? Porque realmente no estamos reconocidas no solamente en San Rafael, esto es a nivel nacional, de que la mayoría de la gente trabaja en negro y sin cobrar lo que corresponde. Entonces, porque nosotros estamos divididas en categorías y tenemos una escala salarial que tenemos, pero nadie la... Yo no sabía, yo soy una persona que no sabía. La escala salarial no se está respetando. Digamos, acá en San Rafael y en todos lados casi de la Argentina, el tema de la escala salarial normalmente se paga menos de lo que correspondería. Hay una ley que abarca a las trabajadoras y trabajadoras de casas particulares, que es la 26844, y bueno, y esa ley la mayoría no lo conoce, donde están todo el estatuto y todo lo que tendría que hacer, digamos, para que... 26844. Esa es la ley. Esa es la ley que nuclea a las trabajadoras de casas particulares y trabajadores, obviamente, porque hay mujeres y varones. Pero la parte más, digamos, más débil es la parte de la mujer, porque el trabajo de la mujer dentro del hogar está visto como algo que es inferior o como no hay un esfuerzo físico como ser albañil, por ejemplo, entonces no es trabajo. Entonces se ve como algo así, como no es un trabajo. De hecho se escucha, no es para tanto, estás ahí sentada, mirás la tele, cuando hay que estar acompañando, por ejemplo, a una persona 12 horas, una persona mayor. Entonces, si no fuera por nuestro trabajo, primero, no podrías estar tranquilo trabajando, haciendo lo tuyo, porque no tendrías nadie que acompañe a tu ser querido o a la persona discapacitada, porque somos cuidadores no profesionales, digamos, no somos enfermeros, por ejemplo, pero sí somos acompañantes, sabemos algunas cosas. Por eso en la capacitación se hace RCP, primeros auxilios, porque a veces estás con personas que están enfermas en la mayoría de los casos. Sí, y saber qué hacer en el momento de una emergencia. Exacto, el cuidador tiene que estar preparado para dar un primeros auxilios con lo que pueda pasarle a la persona. Inclusive los trabajadores que están cuidando niños dentro de una familia. También, claro, por supuesto. Si llega a ahogar una criatura, bueno, saber qué hacer en ese momento. Exactamente. No solamente eso, vos como en tareas generales, por ejemplo, tenés que saber limpiar, tenés que saber cocinar, tenés que saber planchar, tenés que saber hacer un montón de cosas que como no se ve como algo profesional, entonces como que no se valora como tal. Y ese es el problema más grave. Y por eso el pago también, porque no es para tanto. Claro. Pero tenés que planchar una montaña de ropa y no lo haces, lo hace tu empleada. Vos podés ir a trabajar porque tenés la empleada que te cuida a los niños, o que te cocina, o que te limpia la casa. Entonces, esa comodidad que vos tenés es gracias a la trabajadora. Y hay que reconocerlo como tal, que se valorice este trabajo de una vez por todas, porque ya esto viene desde siglos y siglos, donde la María, la sirvienta, ¿no? Y esto todavía se sigue, hay gente que lo sigue pensando y no se dan cuenta de lo importante que es para su vida, porque cuando vos le decís, mirá, me enfermé, mañana no puedo venir, a mí me ha pasado, yo soy trabajadora en la actualidad, ¿y qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Y a quién busco? ¿Y qué hago? Y no sé, tenés que resolverlo porque yo soy humana y me enfermé. Claro. Y esto es como que no se tiene en cuenta, ellos dicen, no vale tu trabajo, pero cuando vos faltás se quieren morir, es así. Esto y es ahí, una a veces quieren, ¿y qué hago? ¿Me vas a mandar una chica que te reemplace? O sea, eso no puede ser, Eso es porque tremendo. nosotras, las trabajadoras, como dijo Patricia, somos personas que también nos enfermamos, que podemos tener problemas y que también tenemos derecho a faltar y te exigen muchísimo el certificado para poder pagarte. Si estás en blanco, por supuesto, tenés que presentar certificado. Y si estás en negro, aunque presentes certificado, no te reconocen el día.
Entonces también Sí. esto, ya que vos muy amablemente nos invitaste, nosotros queremos también hablar al empleador, que nosotros vamos a constituir esta asociación para que los empleadores se acerquen también y se informen con nosotros lo que es el trabajo de todas las Y chicas los trabajadoras. derechos. Los derechos de las chicas también, por supuesto, muy importante, y que nos sepan reconocer como personas trabajadoras, como cualquier trabajador de cualquier sector. Y lo importante es, como ustedes dicen, hay un escalafón donde figuran los sueldos y donde realmente pueden mirar y detenerse sobre todo en la ley, porque Sí. la ley está para cumplirse. Que nadie lo sabe, como decía, como dice Patricia, Claro. la gente muchas veces no sabe, o si vas y le planteas el tema del sueldo, que yo soy cuidadora y trabajo como cuidadora y mi sueldo sería tanto, si necesito que vengas a estar con mi mamá nada más, o con mi papá, unas horas y le des de comer y listo. No, entonces yo que soy una defensora de este trabajo, me he parado a contarle y explicarle a la gente lo que es el trabajo de nosotros. Gente que te contesta, yo ni idea, ni sabía que tenían ustedes todo eso. Entonces por eso esta asociación tiene que hacer conocer y difundir y concientizar a la gente lo que es el trabajo real de las trabajadoras. Mari, para aquellas trabajadoras que estén viendo el programa de hoy y quieran comunicarse, contactarse con ustedes para recibir mayor información, esto de la capacitación y todo lo que es muy importante, ¿dónde se pueden dirigir? Bueno, está el teléfono mío, que es el que ha quedado a disposición de todo el mundo, si bien ya tenemos un grupo de WhatsApp con todas las chicas trabajadoras, que te digo que son muchísimas las que se han contactado. Igual se pueden comunicar al 264 31 63 88, que es mi número personal, para que se puedan inscribir para las capacitaciones que arrancan el miércoles que viene. Lo van a ver aquí, el número, por si no le escucharon a Mari, lo tienen acá. Lo importante entonces es que se cumplan con todos los requisitos y que puedan ustedes como asociación acompañar a las trabajadoras y trabajadores. Trabajadores, totalmente, porque abarca varones y mujeres. Chicas, un placer de recibirlas Gracias. e informar a toda la comunidad de la creación de esta asociación. Y bueno, en un futuro las vamos a invitar para ver cómo va el desarrollo, cómo lograron la capacitación y cómo va marchando esta asociación. Bien. Bueno, te queremos contar que nosotros ya hemos conseguido un espacio físico para poder empezar a atender, a que la gente venga a sacarse las dudas, a preguntar. Una oficina. Una oficina, sí, nos lo cedió Honor y Patria, pero ahí ya vamos a informar cuándo empieza a trabajar la asociación para recibir a todos los trabajadores, a los empleadores, a quien tenga dudas. Quien tenga dudas puede pasar, que nosotros vamos a asesorarlas gratuitamente y vamos a atender muy bien a la gente para que la gente se sienta contenida. Bueno, y cuando empiece a funcionar, vos tenés mi número, me avisas, así nosotros a través de En Casa con María también le informamos a toda la audiencia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Patri, un placer, Mari también, y a todas las trabajadoras de casas particulares, nuestro agradecimiento por haber venido hoy aquí. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias por el a vos. espacio. Gracias. Tengo en mis manos un comunicado que lo quiero compartir con ustedes. INTA Ramacaída y sus agencias de extensión de Malargüe, General Alvear y San Rafael expresan su profunda preocupación ante la grave crisis institucional que atraviesa el INTA frente a iniciativas políticas de ajuste. Estas iniciativas contemplan la reducción del 25% del personal, cambios en la conformación del Consejo Directivo, máxima autoridad del INTA que define estrategias de acción, y eliminación de la extensión rural, contacto directo con el productor, el campo y su gente. Estas medidas afectarían el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país al impactar directamente en el funcionamiento del INTA, comprometiendo su capacidad para cumplir su misión y proporcionando un duro golpe al acompañamiento territorial que reciben miles de productores y comunidades rurales. Cecilia Pica, bienvenida.
Muchísimas gracias, María Inés. Gracias por leer el comunicado y bueno, por invitarme a conversar sobre esta situación. Contanos un poco y a la comunidad sobre esta situación que está viviendo el INTA. Bien, el INTA es un instituto que fue creado en 1956, vamos rumbo a cumplir 70 años, y que tiene como principal fortaleza que es gobernado, por así decirlo, por un consejo directivo o un directorio que está formado por el 50% de representantes del sector privado, representantes de productores, como son Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro, CRAP, CREA, y el otro 50% por 5 integrantes, 3 de los cuales son representantes del gobierno, del Poder Ejecutivo, y 2 son representantes de las universidades de agronomía y de veterinaria. Está al salir un decreto de necesidad y urgencia que modifica esa estructura y que la modificación implica que desde el sector público van a tener mayoría de votos, con lo cual va a quedar muy el futuro de la institución y las medidas que se vayan tomando de acompañamiento al agro van a tener el total poder para hacer los cambios que considere el gobierno que esté de turno en cada momento. Esta es una política de Estado que se venía sustentando en ese equilibrio. Eso hacía que durante 70 años, atravesando distintos gobiernos con distinta bandera política, esta política que acompaña al agro siga estando presente y no se tiña tanto de la política de turno. Con estas modificaciones eso es lo que está en peligro y por eso es importante que lo podamos contar, que la gente lo pueda saber y que pueda después tomar su propia opinión, por supuesto, formarla. Además de esa medida, el decreto de necesidad y urgencia implica la eliminación del sistema de extensión. Históricamente el INTA se basa las acciones que hacemos sobre 2 ejes, investigación y extensión. La investigación sin extensión no permitiría que se generen innovaciones. Una innovación es algo, un nuevo conocimiento, una tecnología que está puesta, aplicada en el sistema productivo. Y sin ese nexo con el sistema productivo, que es el que desarrollamos a través de la extensión, va a ser muy difícil que eso se logre. Acá en el sur de Mendoza tenemos agencias de extensión rural en lo que es Malargüe, General Alvear y el centro de San Rafael. Y perderíamos esa territorialidad también de la mano de la eliminación del sistema de extensión y también de la mano de la eliminación del 25% del personal, que es a lo que apunta también este decreto. Esos son los 3 ejes que modificarían la estructura de INTA. Y eso implicaría también que, bueno, el 25% de las 3, es decir, 25% de San Rafael, de Malargüe y de Alvear, o abarcaría los 3 departamentos. Es el La 25% a nivel nacional. Sí. No sabemos cuál va a ser el impacto específico acá, pero como se tiende a eliminar el sistema de extensión, por ahí lo que sospechamos es que no vamos a poder, con una reducción del 25%, no vamos a poder estar cubriendo los 3 departamentos. Bien. Las entidades del campo han salido a defender la territorialidad de la institución, la autarquía, la gobernanza, y la verdad que la territorialidad sin la gente va a ser muy difícil de sostener. Y sobre todo el impacto que esto daría con los productores. Exactamente, perder el vínculo con los productores va a hacer que sea un instituto totalmente diferente de lo que se pensó cuando fue creado, y desde que fue creado hasta ahora no es que somos lo mismo. Hemos ido realizando los cambios que fueron necesarios para ir adaptándonos a los nuevos contextos. Y en este momento, desde diciembre del año pasado, estamos trabajando internamente en un ajuste de la estructura, en un ajuste del funcionamiento para ser un organismo eficiente en cuanto al uso de recursos, con la máxima austeridad y que podamos seguir generando lo que el sector viene necesitando. En ese sentido trabajamos mucho con lo que son alianzas público-privadas, mediante las cuales el sector privado está pagando ensayos que venimos haciendo, servicios que venimos realizando, con lo cual la mayor parte de nuestro presupuesto
no está viniendo actualmente del sector público, sino que está viniendo de ese componente público-privado mediante el cual venimos haciendo muchos ensayos de los que tenemos en marcha. Y eso es lo que también está en peligro, porque sin un sistema de extensión y transferencia de tecnología funcionando, no vamos a poder continuar realizando esas actividades. O sea que peligra el trabajo en la zona rural. Peligra el trabajo en la zona rural, el vínculo entre INTA y el sector productivo. Y bueno, y la verdad que necesitamos que la gente lo sepa, lo escuche, las organizaciones de productores de nuestra región estén al tanto de lo que está pasando. Actualmente venimos recibiendo una gran cantidad de notas de apoyo de cooperativas de productores, de asociaciones civiles, de fundaciones, de muchas organizaciones en sus distintos niveles que nos vienen acompañando. Las cámaras de comercio se organizaron también para manifestar su apoyo a INTA, no solo las cámaras de comercio del sur de Mendoza, sino también las del centro. Y bueno, esto está haciendo cada vez más ruido para manifestar cuál es la opinión del sector para el cual estamos trabajando. Para que de una vez que por todas, cuando se va a tomar una medida que es política y una política que trasciende a nivel país, a todas las provincias y regiones, se escuche la voz del pueblo. Sobre todo eso, escuchar la voz del pueblo y sobre todo de nosotros aquí en Mendoza y sobre todo en San Rafael, estamos inculcando volver a la tierra, volver a trabajar, volver a que la gente siempre pueda cosechar sus productos, y con esta medida se viene todo abajo. Sí, el otro día en el último programa que estuvimos juntas hablábamos de ProHuerta, Cambio Rural, ya programas que desaparecieron el año pasado. Debimos readecuarnos, actuar, generar actividades nuevas para seguir acompañando a esos sectores desde otro lado. Pero si ahora seguimos teniendo más recortes y seguimos perdiendo gente, muchas de las cosas que hemos ido sosteniendo o readecuando van a tener que dejar de ser realizadas. Nosotros desde aquí, desde SUMEC TV y desde nuestro programa En Casa con María, vamos a apoyar todas las acciones que desde el INTA y para apoyarlos, y que, bueno, que desistan de estas medidas porque realmente nos desfavorecen a nosotros y sobre todo a nuestra gente de campo. Muchísimas gracias. Ceci, hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos pronto. Malvinizando, así se llama este bloque, y su protagonista es Tachi Flores, nuestro ya columnista aquí en Casa con María. Tachi, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente muchísimas gracias por invitarme a tu programa, muy cómodo, me han hecho sentir muy cómodo con Juanjo realmente. Y bueno, aquí estamos nuevamente para seguir con esto tan bonito que es malvinizar, ¿no? Bueno, y continuar con tu historia, porque comenzamos ya en los programas contando cómo llegaste a la Armada, cómo fue tu niñez, tu adolescencia, y bueno, la palabra es tuya. Bien, habíamos quedado en que en aquel 82, principio del 82, habiendo yo participado en el equipo de triatlón representando a la Escuela Mecánica de la Armada, compitiendo contra las otras fuerzas del Ejército y la Fuerza Aérea, llego a Puerto Belgrano y empiezo a practicar pentatlón. Tratándose de mi especialidad en meteorología, necesitaba mucha práctica, por lo que yo, si seguía en la parte deportiva, iba a descuidar la parte práctica, por lo tanto, si rendía, no iba a rendir bien, por lo tanto no iba a ascender, y mi promoción se me empieza a escapar, como quien dice, y no era lo que uno quería. Vale decir que empiezo a hacer tiempos malos en la competencia, entonces me sacan del equipo. Fines de enero, principio del 82, me mandan destinado a servicios marítimos, y bueno, no había meteorólogos, eran todos hidrógrafos y torreros, y bueno, el jefe de unidad de servicios marítimos, avecinándose el tema de la gesta, porque ya había, como dije antes, un movimiento un tanto raro en Puerto Belgrano, que no era lo cotidiano, lo normal. Algo se estaba planificando. Algo se estaba gestando. Si bien nosotros ya sabíamos que había algo raro, pero no se sabía con qué madurez realmente se aproximaba todo eso. Pero bueno, viendo esa movida rara y atando un poquito de cabo suelto, bueno,
Viene el jefe de esta unidad de servicios marítimos y me dice, vaya a despedirse de su familia, se va a la guerra. Se imaginan, con escasos 19 años, yo lo cumplí el 29 de marzo y esto fue poco después. Si bien éramos jóvenes, que siempre se nos trata a los chicos de la guerra y todo, teníamos determinada madurez porque habíamos sido adoctrinados y formateados, no sé si para la guerra, pero pasamos una adolescencia muy brava, con mucha responsabilidad. Suelo contar que yo con 17 años, estando en tercer año, era responsable de un grupo de primer año, de los aspirantes de una sección que tenía 30 aspirantes, y yo era responsable, que estudiaran, que se bañaran, que almorzaran, si se enfermaban, que tomaran la medicación. Teníamos una responsabilidad muy grande, pese a la edad que tenemos. Y eso es la forma de que esos escalones de la vida, de la adolescencia, nosotros nos los tuvimos que atropellar rápidamente y pasar esa adolescencia, la volamos prácticamente, la salteamos. Así que bueno, tal es así que viajo a casa de Rafael. La idea no era avisarle ni a mi viejo, ni a mi vieja, ni a mi novia, a mi actual señora, a nadie, pero bueno, en su momento digo, bueno, alguien lo tiene que saber. Y así es como le comento a mi hermano mayor y a un amigo. Bueno, se filtró la información, se enteraron mis viejos y se imaginan lo que fue la despedida en la terminal, que se iba el hijo, el hermano, de el amigo. terror, de terror. Algo que no tenemos experiencia, ¿no es cierto? Que no sabés si volvés y bravo, tanto para ellos como para uno, ¿no? Es que la palabra ya, guerra, te pone los pelos de punta. Imagínate que un familiar, en este caso, como vos lo contabas, un hijo o tu novio o un hermano se va a la guerra, no sabés si lo volvés a ver. Claro, y más teniendo en cuenta que no estamos en Irak o Irán, que es moneda corriente, es cotidiano. Para nosotros era terrible para ambas partes, ¿no es cierto? Para nosotros, por nosotros, creo que una persona no se termina de preparar nunca para una guerra, a mi humilde entender, mucho menos la familia, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿y qué pasó después de esa despedida que debe haber sido terrible? No me quiero llegar a imaginar lo que fue en la terminal de ómnibus despidiéndote. Bien, salimos de ahí y llegando a Puerto Belgrano, el crucero estaba en reparaciones, partiendo de la premisa, ¿no es cierto?, que era un buque muy viejo, había sido bautizado, tirado al agua por primera vez en 1937, si mal no recuerdo. Ya era viejo y bueno, esas remodelaciones, refacciones que había que hacerle, demoraron algo así de 2 días posteriores a lo que se tenía pensado salir a navegar, ¿no es cierto?, hacia el sur. Ya el 2 de abril había sido la toma de Malvinas, que es donde muere nuestro primer y gran capitán Pedro Giachino. Esto ya había pasado prácticamente 20 días de esta situación. Y bueno, a partir de ahí, a embarcarse, subo al buque, emprendemos viaje por alta mar, ¿no es cierto?, hacia el sur, fuimos a Puerto Madryn, Ushuaia, nos reabastecimos de combustible, de comida, todo eso. Hay una filmación muy cortita que tuvo la dicha de un isleño ahí en Tierra del Fuego de filmar justo cuando el crucero estaba amarrado en el espigón y comienza a alejarse ya hacia su última navegación, ¿no? Y en esa navegación, ¿qué se hacía? Pruebas, más que nada pruebas de guerra, ¿no es cierto?, pruebas de ataque. Las pruebas consistían en 3. Son las 3 alternativas que podés llegar a atravesar en la guerra, que es atacar o que te ataquen, en el caso de hundimiento, y si no, siniestro, que en caso de que se prenda fuego. Para esas 3 alternativas sonaba una alarma, así como yo siempre en las charlas digo en los colegios que están los simulacros de sismo, que todos atravesamos cuando fuimos estudiantes, y que siempre soy un incisivo en esto, que siempre digo que deberían ser mucho más seguidas esos simulacros, porque a nosotros nos ayudó que nos salvásemos tanta gente. Recordemos que el crucero tenía 1093 tripulantes, 2 civiles, que solemos olvidarnos sin intención, ¿no es cierto? Eran 2 que tenían un kiosco, alquilaban, abonaban y tenían un kiosco dentro del crucero, así como un kiosco de una escuela. ¿Había civiles? Sí, había 2 Me estoy civiles, enterando ahora. 2 civiles, que cuento una historia, ya le voy a contar una historia muy particular de los 2. Después conscriptos y el resto éramos personal militar. En su totalidad éramos 1093. Aproximadamente habíamos 300 personas en comisión, que no estábamos destinados en el crucero, como en el caso mío, que de servicios marítimos me mandan en comisión por la navegación. Después de la navegación tenía que volver nuevamente a mi destino original, servicios marítimos.
En esa navegación que se tratan de hacer esas prácticas, así como bien digo, y haciendo un paralelismo con un colegio, lo que acá se le dice simulacro, en la jerga marinera se le dice zafarrancho. ¿Qué significa prueba? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esos simulacros, que podía ser, bien digo, ataque, hundimiento o siniestro, sonaba una alarma. En función de cómo sonaba la alarma, nosotros sabíamos de qué estábamos hablando. Me voy a remitir precisamente a el simulacro de abandono. Previo, dar una pequeña explicación que es importantísima y que vale la pena para que la gente conozca ese adoctrinamiento, esa preparación muy dura que teníamos. Esos zafarranchos, esas pruebas se hacían en cualquier momento del día, no es como en la escuela, el simulacro. Que tenés establecido un horario. El día miércoles va a caer el defensa civil a ver en cuánto tiempo se desaloja la escuela. Eso, perdónenme, no lo digo desde mi conocimiento, eso no sirve. Porque el temblor no va a venir, un terremoto no va a venir el día miércoles a la de noche. En cualquier momento va a ser. Entonces, a nosotros lo que nos hacían, primero nos preparaban qué es lo que debíamos hacer. Vamos a ir, por insistir, al caso de hundimiento. En caso de hundimiento, sonaba la alarma, esas prácticas nos enganchaban muchas veces. A mí me enganchó una vez bañándome, todo enjabonado, otra vez te tocaba, estabas dormido en la cucheta, otra vez almorzando. En cualquier momento del día te agarraba esa prueba, esa farra. Sin previo aviso. Sin previo aviso, porque realmente ahí te das cuenta de la capacidad de la dotación de las personas, ¿no es cierto?, del crucero, en qué tiempo iban a llegar a las balsas salvavidas con un gran inconveniente. Y acá creo que se detenga. Me gustaría que se detenga el tiempo para explicar bien cómo fue, porque lo que les voy a comentar es totalmente cruento. Y muchas veces, como decíamos el otro día fuera de cámara, no lo conté por respeto a quien escucha, pero después, esto es una culpa con la que yo cargué muchos años, digo, debo decir su verdad en la totalidad y no verdades a medias, porque estaría faltándole respeto a quienes quedaron en el crucero. Esos zafarranchos, en el caso del hundimiento, hay que cumplir una condición que se llama la condición Z. Esa condición Z, ¿qué significa? Que te dan, independientemente de donde te encuentres, puede estar en el baño, almorzando, no importa, donde te encuentres, se otorgan 2 minutos, solamente 2 minutos, para ir a formar a la balsa salvavidas. ¿Por qué? Porque el crucero tiene distintos compartimentos. 2 minutos. 2 minutos te dan, pero tiene un porqué. Las cosas no son casuales. Se imaginan que éramos 1093 tripulantes en 182 metros de largo, donde había que desayunar, almorzar, merendar, cenar, a cubrir una guardia, descansar, el que quería ir a la biblioteca. Era una mini ciudad y tiene que estar absolutamente organizada, si no un despiole. Y no, por eso esa rutina y ese estricto cumplimiento en absolutamente todas las normas. Una de ellas, la condición Z, de abandonar el buque en 2 minutos, en las prácticas. Entonces, ¿qué se hacía? Sonaba la alarma, tenías que ir a formar independientemente, como bien dije, a tu balsa. Había una persona que estaba encargada, que a los 2 minutos se cerraban unas puertas y te tomaban asistencia, en la balsa que a vos te habían asignado. Las balsas del buque estaban alrededor, en todo el contorno del buque. Podía asistir absolutamente a los 1093 tripulantes. Bien, pasados esos 2 minutos, formabas en esa balsa, el encargado de esa balsa tomaba asistencia. Si vos no estabas, cumplías una condena, una sanción disciplinaria que nosotros decíamos cuando llegabas a Puerto Belgrano. Te prohíben salir fuera del perímetro de un área militar determinada. No podías ir a un barcito a tomarte una cerveza, a bailar. Castigado. Castigado, sancionado, decíamos nosotros. Nos encanaron, era privarte de Franco durante una semana, 10 días, lo que estipularon, ¿no es cierto? Estaba todo tabulado eso. Como una sanción disciplinaria en un colegio, exactamente igual. Bien, ¿cuál es el problema? Y cuál es lo que sugerimos, respeto y sugerimos el no olvido. Vamos a suponer que este buque, como cualquier otro, tiene distintos pisos. La cubierta principal, que viendo el casco del buque así en B, esto se llama cubierta principal, que sería lo que es la planta baja de un edificio. Después tenemos cubiertas superiores, o pisos superiores, y cubiertas inferiores, pisos para abajo de la cubierta principal. Lo que propulsa el buque es un motor que se alimenta de una caldera, que va con vapor, etcétera, etcétera. Eso va al fondo del buque. Como también su Santa Bárbara. La Santa Bárbara, que va en vez de la cola del buque, donde va la hélice, donde va la motorización,
va en la parte de adelante, en la proa, en cámaras, en cubiertas bajas, que vendría siendo que es un polvorín en tierra donde se guarda, se almacena todo los explosivos. Sí. Se llama un buque Santa Bárbara y va en la parte de adelante, en la proa, bien abajo. Bueno, esa gente tiene que subir 4 pisos para llegar a la cubierta principal y de ahí formar a las balsas salvavidas. Quiero decir que en esta cubierta principal existen puertas redondas que se le llaman esclusas. Ahí había gente que tenía la difícil tarea, la obligación de que en esos 2 minutos cerrar esas puertas para crear de la cubierta principal para abajo cámaras de aire para que el buque durante su hundimiento sea lento. De esa forma se sacrifican vidas de las que están abajo para que teníamos la suerte de estar en cubiertas altas, pudiéramos llegar en esos 2 minutos a la balsa salvavidas, porque de no cerrarse esas esclusas, el agua entra por el orificio del torpedamiento, sale por esas esclusas y el buque se hunde rapidísimamente. O sea que esas personas que estaban trabajando en las calderas, en la zona baja del buque, no tienen posibilidad de salvarse. No, se hunden vivos. ¡Wow! Muy bien. Terrible. Bueno, esas son una de las cosas que uno no cuenta durante muchos años porque digo, no tengo ningún derecho a robarle una lágrima a un oyente, ¿no? Y por otro lado digo, la gente que ofrendó su vida para que yo esté frente a una cámara diciendo la verdad que yo viví o la que vivimos en el crucero Belgrano, debe ser contada en su totalidad. Sin dudas. Y para nosotros es realmente loable y nos sentimos realmente felices dentro de todo esto de que nos puedas contar, porque esa es la idea de SUMEC TV y de En Casa con María. Malvinizar es porque queremos contar en primera persona, en el caso tuyo, cómo se vivió la guerra, que se habla, se ven imágenes, se habla mucho, muestran, pero lo importante es esto, que en primera persona, vos, Tachi, tenemos la dicha de que nos estés acompañando y que más allá de todo lo triste y grave y todo que se vivió en esta guerra, puedas contarlo y contarle a la audiencia, en este caso aquí en Casa con María, de todo lo que viviste y contar la verdad de Malvinas. Sin duda, yo creo que cada uno de nosotros, veteranos, recién lo hablamos con Juanjo fuera de cámara, yo suelo enojarme mucho con mis pares, porque hay testimonios que no tengo ninguna duda, van a quedar sepultados a futuro y sin que la sociedad lo conozca, porque hay veteranos que no salen a testimoniar, con cosas muy cruentas, unas vivencias terribles y gente que merece ser escuchada, y aparte la sociedad tiene todo el derecho del mundo de conocer ese testimonio, esa experiencia, ¿no es cierto?, durante la gesta. Yo soy un convencido, no digo de ser la frutilla del postre, pero si cada uno de los que conducen lo que sea, el país, una institución, una empresa, tomar en cuenta la voluntad, la entrega y la disciplina que se tuvo en Malvinas, dicho por los ingleses, porque lo puedo decir yo, vanagloriándome, pero hay muchos testimonios de los ingleses que han dicho, inclusive Jeremy Moore, que es el comandante que estaba a cargo del desembarco, dijo, ojalá nunca más tengamos que combatir con los argentinos. Ellos, hay una frase muy notoria que salió, no sé si fue en el New York Times o en un diario muy importante, que decían, no picnic. Ellos venían, le había dicho Jeremy Moore a la primer ministro Margaret Thatcher, que era un trámite, es decir, un trámite. En 10 días volvemos, como diciendo, vamos, ¿quiénes son los argentinos? 10 días volvemos. Les costó 74, y 74 no por la rendición, les costó 74 días porque hubo un cese de fuego, porque muchos de los puntos neurálgicos se quedaron sin proyectiles, no tenían cómo seguir repeliendo el ataque de los ingleses. Y los ingleses serán lo que serán, pero en la guerra son señores, y muchas veces hay testimonios como el de un soldado correntino que defiende su posición, le matan a sus compañeros ahí en guerra, y se le vienen los ingleses y con un cuchillo quería pelearlo. Y los ingleses bajan las armas, empiezan a hablar con él, inclusive tengo entendido que uno de los oficiales lo abrazó el correntino.
porque vio que hasta último momento defender con su cuchillo, ¿no es cierto? Se han vivido cosas terribles. Entonces los ingleses, es el reconocimiento, nos duele mucho, nos dolió y nos va a seguir doliendo, porque ese es el reconocimiento que nosotros necesitamos de nuestros padres, de nuestros jefes, y lamentablemente no se dio. Y podemos seguir hablando y hay cosas tristísimas, lo pueden buscar, googlearlo, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Viene un contingente de soldados después de estar en la guerra, ¿no es cierto? Los reintegran al sur del continente y venían con hambre. Y se bajaron y dejaron sin pan a todos los negocios de Puerto Madryn. Porque la gente les empezó a dar pan por el hambre que tenía. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Terrible. Yo perdón que te robe unas lágrimas. No, yo también no, todo lo me contrario. adhiero Todo a lo esas lágrimas contrario. porque Yo soy llorona de por sí, así que no te hagas drama. son cosas que van a seguir doliendo. Bueno, y yo con el transcurso del tiempo, cuanto más transitas la malvinización, más te vas dando cuenta de distintas cosas que antes te las leían en entre líneas y uno por inmadurez, ¿no es cierto? Por la edad que uno tenía, porque teníamos como propósito de vida otras cosas. Te vas dando cuenta de distintas cosas y hoy por hoy yo me siento, no orgulloso de haber estado en la guerra, pero me siento orgulloso de haber participado en un grupo tan sólido, con tanta disciplina, con tanto cumplimiento, ¿no es cierto? Recuerdo haber participado en un asado en Mendoza. En Mendoza tenemos el orgullo de tener a Daniel Agüero, es el último que condujo el timonel, que se llama la especialidad de mar, que se llama. El último que condujo en ese momento estaba de guardia durante el hundimiento, nos invitan a un asado, a los 3 que estábamos en ese momento acá de crucero, asistimos a Mendoza, me reencuentro con el segundo comandante y yo lo he escuchado disertar porque diserta, tiene otra carrera, ¿no es cierto? Da clases en la universidad y todo, y él contaba que no podía ser, hundiéndose el buque, la disciplina de nadie saltara localmente a la balsa. Estábamos hablando de jóvenes, yo tenía 18 años, 19, y la mayoría estábamos en esa edad. Hundiéndose el buque y nadie saltó alocadamente a la balsa. Estábamos esperando todos la orden de abandono porque era lo que nos habían disciplinado, nos tenían tan sonando, tan correctos, tan derechos, que nos habían marcado a fuego la disciplina y cómo se tenía que cumplir y los por qué, porque no era porque sí nomás. Muchas veces te decían los por qué, porque tiene que ser todo absolutamente organizado, si no se desmadra todo. Sí, totalmente. Entonces, realmente con los ojos llenos de lágrimas, decían todos mirando con la cabecita hacia arriba, a donde está el puente de comando, donde va el comandante, el segundo comandante, que en este caso era Pedro Galassi, y dice, y nadie abandona el buque, todos esperaban la orden de abandonen el buque, que encima se había cortado el generador, no había altavoz, entonces se empezó a decir a viva voz, abandonen el buque. El jueves vamos a continuar con esta historia, pero quiero que nos comentes, antes de retirarnos de Malvinizando, ¿qué tenés allí? Me llamó la atención. Bueno, para mí son no 2 trofeos de guerra porque uno pertenece a mí y el otro fue un regalo realmente muy bonito. Esto se llama TIN, Tarjeta de Identificación Naval. Ese es el documento militar en el que nosotros nos movemos dentro de la base. Para salir de la base, si no mostrás ese documento, no salís. Este documento me acompañó durante todo el naufragio. Yo después mentí porque dije que lo había perdido, me hicieron uno nuevo, que después cuando no renuevo contrato, el 28 de diciembre del 84, que me lo de baja, debo entregarlo, pero este no lo entregué. Este me lo traje, este me acompañó durante todo el naufragio, así que es lo único que yo poseo de época que me acompañó durante la gesta, ¿no es cierto? ¿Y esa maderita? Y este trocito de madera, que también forma parte de ese rompecabezas, ¿no? Es un trozo de madera que me lo obsequia el segundo comandante, es parte de la cubierta principal que en su momento se le cambió al crucero Belgrano. Y bueno, hace unos 3 años atrás fuimos a exponer a Coronel Pringles, un paraje que se llama La Paloma, donde hay un matrimonio que, bueno, él falleció, ahora está la mujer nada más, que ha hecho un museo en Malvinas. Entonces viajamos con Alejandro Giachino, el hermano de Pedro Giachino, que donó una gorra que había sido el hermano, y bueno, el segundo comandante Pedro Galassi, por medio de un suboficial que fue uno de los premios que tuve en esa charla, me reencontré
con un suboficial que suelo contar, si ustedes googlean y ven las fotos del hundimiento, a último momento, ya casi a irse a pique el crucero, estaba el comandante Héctor Elías Bonzo, ya fallecido, en la puntita se alcanza a ver la siluetita, y este suboficial tratándolo de convencer para que salte a la balsa, porque Bonzo quería a la vieja ultranza hundirse con su nido, hundirse con su buque, como en la Primera Guerra Mundial, una locura, ¿no es cierto? Bueno, fíjense la preparación de esta gente, la idoneidad, el patriotismo, la nobleza, de qué madera estaba hecho, hasta que este suboficial se acerca y lo convence para saltar a la balsa. Prueba de ello están las fotos de época, ¿no es cierto? Bueno, y el segundo comandante, a los que habíamos participado, éramos tres que habíamos ido del crucero, bueno, fuimos a exponer y bueno, nos mandó este bonito trozo de madera que formó parte en su momento de la cubierta principal del crucero Verano. Estas dos reliquias me van a acompañar por el resto de mi vida. Gracias, Tachi. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Y como siempre es un placer recibirlas aquí en mi living, en Casa con María. Miriam, ¿cómo estás, Julie? Bienvenidos, Educación Vial. Bueno, ¿qué nos han traído hoy? Hoy Julie. primeros auxilios. Primeros auxilios, contanos un poco, ¿qué hay que tener en cuenta? Primeros auxilios es llevar un botiquín, porque es darnos cuenta también de que nadie está exento a un accidente, ni a participar ni a presenciar uno. ¿Y qué hacer cuando nos encontramos con un accidente, ya sea que somos protagonistas o no? Lo primero siempre es llamar a emergencias. Y esa es una pregunta que aparece en el examen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque Si estás por rendir, tenerlo en cuenta. ¿por qué? Porque llamas a emergencias y ahí mismo te estás haciendo cargo de la situación, además. Porque vos podés decir, voy apurado, que llame el otro que viene atrás y listo. No es listo, te pueden denunciar como abandono de persona, de hecho. Así que Mira vos. hay que tener bastante cuidado, proteger la zona también hasta que lleguen los servicios de emergencia. O sea que vos vas por la ruta, por una calle, ves que aconteció un accidente, que últimamente las motos son las protagonistas, pero también las bicicletas, que digamos que son los vehículos más chicos. Pero los que venimos detrás, o los que vienen, tienen que inmediatamente llamar al 911. Sí, así es el protocolo. Y en una de esas cosas, la gente no sabe que nosotros tenemos 5 sentidos, obviamente, y ocupamos 4 en el momento de manejar. Usamos el olfato, usamos la vista, usamos el tacto, y ahí es donde me quedan los alumnos, el oído. Y me dicen, ¿y por qué el olfato? Y el olfato lo usas para sentir el olor a nafta. Si se te rompe el termostato, sentís el olor a agua hervida, para muchas cosas de hecho. Y también les digo, no vas a estar lamiendo el auto, así que el gusto no es uno de ellos. Y bueno, y en el caso de los autos que funcionan a gas, también el olor a gas lo podés detectar a través del olfato. Sí, eso es correcto. Y hablabas del botiquín, ¿qué tiene que contener el botiquín? El botiquín tiene que tener lo básico, gasas, está el pensamiento incorrecto de que tenemos que tener un torniquete, pero ya no se usa más eso. De hecho, una persona puede perder una extremidad por un torniquete. Yo te digo que si no me lo decís vos, yo inmediatamente recurriría, en caso de ver a una persona que se ha lastimado un brazo y le está sangrando, de hacer el torniquete. Lo que haríamos sería el taponamiento con gasas, Bien. más que nada.
Bueno, gasas, Pervinox, agua oxigenada, cremas, las cremas que se usan y más que nada eso. Vendaje Sí, para vendar. y alcohol también. Y alcohol es imprescindible. Para tenerlo muy en cuenta. Además, si te detiene la policía en los controles, no ocurre permanentemente, pero además de pedirte la documentación del vehículo, en muchos casos también te piden el matafuego, las balizas y el kit de primeros auxilios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también en una época, no sé si todavía lo seguirán pidiendo, el tema de la bolsa mortuoria, que te ponen los pelos de punta cuando te dicen, ay, eso. ¿Eso también está dentro de los requisitos que hay que llevar en el vehículo? Antes se tenía que llevar y no en mi época al menos, ahora no se hace. Es como una situación media de que te da escalofrío. Te da mucho, mucho escalofrío. Pero por suerte ahora no es necesario. Bien, a tenerlo muy en cuenta, señor automovilista. En todos los casos llevan el kit. En el caso de las motos no hacen falta, ¿no es requisito? No. Bien, bien. En autos y en camiones. Y en colectivos. Bien. Para tenerlo en cuenta, señores automovilistas, a la hora de salir a la calle o a la ruta, porque ya lo explicó Miriam en el programa anterior, lo que hay que tener en cuenta de no... A mí me dolió en el alma, porque yo soy de las que, si vos recordás, Miriam comentó en el programa anterior el tema del mate, de todo. Yo soy la típica que lo primero que cargo cuando voy de viaje es el equipo de mate. Así que, chau mate, nada de mate. Cuando estamos parados nada más podemos tomar mate. O sea que sí, llevo el equipo de mate. Lo llevas, pero cuando estés parada en algún lugar sí podés tomar mate. Ahí paramos en la ruta, si vamos en un viaje largo, nos detenemos a un costado, baliza si es una zona muy pegada a la ruta, digamos, poner balizas, tomar unos mates y seguir. Claro, sí, seguro. Mira, yo te quería comentar lo que es el tema de los accidentes. Acá en San Rafael estamos viendo accidentes, pero muchos en el día. Es impresionante. Varios, y muchos que no se publican y existen. Existen. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, siempre ir conduciendo a la defensiva. Las motos, desgraciadamente, no te respetan. No respetan la derecha, no respetan nada. O sea, ellos se meten, van haciendo zigzagueo en el medio de los vehículos y no se dan cuenta que están corriendo un riesgo terrible, porque la defensa de ellos es el cuerpo, porque una moto cae y la defensa de ellos es el cuerpo. También hay que tener en cuenta lo que es cuando hay un accidente en los vehículos. Vos has visto acá, Marine, que hay muchos autos que los han bajado, les han puesto parlantes atrás. El parlante, si la policía quiere, tiene que hacer una multa, porque ¿qué pasa? Lo ponen a tanto volumen que ellos no escuchan si es la sirena de la policía, puede ser la ambulancia, algún familiar mismo de ellos, y no se van a correr. ¿Por qué? Porque van con ese parlante que vos vas pasando y es como que se va a estallar el vehículo. Inclusive si el vehículo de atrás intenta tocar bocinas, porque inclusive está el mismo conductor que va con un volumen superior al que tiene que ir, tal vez el automovilista de atrás está observando que algo le pasa a su vehículo, al de adelante, y le toca bocina, no lo va a escuchar. No lo va a escuchar. Yo sé que esos son los chicos jóvenes por lo general, pero ahí corre en cuenta los padres. O sea, el papá le tiene que decir al hijo que eso no sirve. Tanto como bajar un vehículo, como agregarle luces. Todo eso que es agregado del vehículo que sale de fábrica, todo lo que es agregado, están fuera de lo que la ley nos dice. Miriam, ¿qué pasa con los vidrios polarizados, por ejemplo? Eso es un problema. El vidrio polarizado que está permitido es el que viene de fábrica, exactamente. Pero acá desgraciadamente le ponen los oscuros, muy oscuros los vidrios. Yo vivo rabiando con eso
porque suponete que vamos a cruzar una avenida y no te dan lugar, o sea, no podés ver a través de sus vidrios si viene algún vehículo o no. Hay que dejarlo que ellos avancen porque llevan un polarizado gruesísimo y después uno avanzar. ¿Por qué eso? Si la ley no lo permite y no lo deberían permitir acá tampoco. O sea, eso también es para que la policía empiece a hacer multas, porque si no, acá desgraciadamente pensamos en nosotros y no en el otro. La conducción es pensar en el otro y también en nosotros. Yo cuando voy de acompañante en algún vehículo que tiene vidrio polarizado, me siento molesta, me siento incómoda porque no veo para afuera. Claro. Entonces, ¿qué hago? Por más que estemos en invierno o según la estación que estemos, que llueva, yo tengo que bajar el vidrio, no puedo estar... Sí, no te queda otra, no No queda otra, porque son tan gruesos, o sea, tan oscuros, que eso yo no sé, no entiendo realmente por qué, si la ley no lo permite, la policía tampoco lo debería permitir. Es más, tampoco desde fábrica tendrían que salir los polarizados. Pero lo que viene de fábrica es un color más transparente. Esto, o sea, los que le ponen los polarizados se los ponen muy oscuros. Sí, casi negro. Casi No, negros, no entonces es pasa- un peligro. Esto no es para estar en contra de los que ponen polarizados, No, las no, empresas, para los nada. comercios, no, pero ustedes, si son comerciantes en el tema polarizado, también son responsables de Exacto. venderle a un automovilista algo o sugerirle al Exacto. automovilista que ese polarizado no No debe debe llevar. Todo agregado del vehículo que viene, cuando el vehículo sale de fábrica, sale para no agregarle nada. Y nos pasa como instructora, que es mi abuela, en el curso que estamos dando, también que el alumno tiene que cruzar una avenida y tiene que ver a través del espejo del vidrio del otro, del de la derecha, y no puede por el caso de los polarizados. Es verdad, es terrible Es eso, terrible, bastante molesto, digamos. No tenemos que pensar en nosotros, pensemos en nosotros y en el otro. Y usar el sentido común, que eso es lo que hay que hacer, usar el sentido común. No puedo ponerle agregados al vehículo donde yo, claro, que voy a... Estamos hablando de agregados en los vehículos chicos, en un auto, por ejemplo. Pero he visto camionetas. Sí, camionetas también. Que les han puesto unas ruedas impresionantes, sí, se ven espectaculares, pero también corren riesgo. Sí, y hay autos que los bajan de tal manera que si pasan un badén quedan colgados, o sea, los bajan de tal manera que también eso afecta al otro. Y los badenes se han hecho para ser respetados. Exactamente. Badenes y los Serrucho, lomos. Los lomos de burro. Ujú. Sí, Eso sí. para tenerlo también quienes van en la ruta o en las calles cuando se encuentren, porque está señalizado eso. Sí, está todo señalizado. Está todo sí. señalizado para que se respete. Para que se respete, sí. Todo lo que está señalizado debemos respetarlo. Que la comunión del conductor con el otro es a través de la señalización. Y a veces vos le pones balizas al conductor de atrás y te pasa y te toca bocina y se enoja y todo. Bueno, yo algo que les voy a comentar. Para el Día del Pericón Nacional, sí. El pasado 25 de mayo, veníamos en ruta con mis compañeras y, claro, era una cola de vehículos impresionante. Pero nos sorprendió, y yo realmente no estaba con el celular a mano como para filmarlo, que vino una, no sé si Kang, una partner, pero parecida, nos pasó, es decir, íbamos toda la fila de autos y pasó por la izquierda a querer meterse para llegar antes. Sí, no te respetan línea amarilla, no te respetan nada. Y se metió entre dos vehículos, el conductor de atrás, que iba normalmente, se le metió de repente, nosotros dijimos acá chocaron, pero no. Nada, las motos también por la derecha, pasando a la izquierda, no, era un caos, eso es realmente un caos. Es un caos, sí, desgraciadamente es así, bueno, y también tenés el problema de las escuelas. Las escuelas, yo no sé por qué la policía permite doble fila y a veces hacen hasta 3. Ese es un gravísimo tema, porque me contaron
no lo vivo porque no tengo chicos, digamos, Sí, que sí. llevar a la escuela, pero sí que muchas veces hay personas que se estacionan, como vos decís, en tercera y se bajan y dejan el vehículo Pero que es y increíble. quieren pasar y tienen que esperar. Encima vuelve la persona, sea hombre o mujer, Sí. a subirse al auto y el de atrás enojadísimo, Sí. porque inclusive se quedan charlando en la vereda con otros padres, Sí. y encima se suben al vehículo y los insultan. Sí. Mira, yo te voy a pasar un caso que me pasó los otros días. Tuve que llevar a mi nietito más chiquito al colegio Iselí. Yo llegué temprano, porque uno debe ir en un horario donde puedas estacionar o ubicarte o caminar lo que debemos caminar. Exacto. Acá el San Rafaelino no quiere caminar. O sea, estaciona en la puerta de la escuela en doble fila y no quieren caminar. Y si pudieran, entrarían Con el vehículo al patio de la escuela. Bueno, lo llevo al nene, me estaciono bien, como debo estacionarme y todo. Vos podés creer, María Inés, que tuve que esperar 15 minutos para poder salir de mi estacionamiento. Fui, dejé el niño a la escuela, vuelvo y tuve que esperar porque había doble fila y no había ninguno adentro. Y yo tenía que ir a trabajar. O sea, no piensan en el otro, no piensan en el otro. Desgraciadamente es así y cada vez se está viendo peor. Yo creo que tránsito tendría que ver eso de poner, inclusive a los 2 o 3 días había un patrullero en la esquina, vos vieras el orden que había, no había nadie en doble fila. Entonces, claro, pero somos hijos somos del más rigor, tenemos chiquitas. que esperar a que suceda un hecho, un evento, algo, y que aparezca la imagen policial Claro. para respetar. Entonces es así, si todos nos manejáramos como dice la ley, no habrían tantas cosas así tan mal hechas. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Dios mío. Chicas, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, María Inés, un gusto. Bonito fin de semana, yo lo voy a tener. Cumpleaños, Día del Padre, más cumpleaños. Y bueno, lo mejor para ustedes. Nos reencontramos el próximo martes. Bonito fin de semana y feliz día a todos los papis.